vamos a guardar. Ya está. Ok, voy a empezar de nuevo con la grabación. Buenos días, muchachos. Hoy día es sábado 30 de mayo. Vamos a hacer la clase de recuperación correspondiente al día martes. Bien, ya pasé lista, habían unos cuantos muchachos más, pero vamos a continuar con los que han entrado. Roque sí estaba. Darío, Sí, aquí estoy. Melgar, no, sí, ya ves. No, quien ha entrado ahorita es Melgar, Johnny Sánchez. Sí, profesor. Bien, entonces ya tenemos 2, 4, 5, 9. Son los 9. A los demás los seguiré incorporando en algún momento dado. Entonces, yo estaba compartiendo esta hojita donde tenemos pues los componentes mínimos para formar un circuito siempre. Un circuito siempre entonces está compuesto por una fuente de tensión. Esta fuente de tensión, como es corriente continua, lo podemos representar como un generador o como una pila. Hemos dicho que la pila no es un generador, pero sí está ahí, tiene toda la energía y va a actuar como una bomba pues para dar energía al circuito. Entonces, podemos decirle a una pila o varias pilas, se llama también batería, como si fuese nuestro generador. Lo otro más importante también que tenemos es la resistencia eléctrica, pero en este caso, este tipo de resistencia sería la resistencia de carga. Hemos dicho que una resistencia de carga es aquel elemento en el cual recibe la energía eléctrica y lo convierte en otro tipo de energía. Por ejemplo, si esto fuese un motor, entonces, ¿qué hace el motor? ¿Cómo trabaja el motor, muchachos? A ver, ¿saben ustedes Lo cómo hace trabaja el girar. motor? Lo mínimo, ¿cómo trabaja? Le da energía, pero lo hace girar. Recibe energía. Claro, ¿Qué energía recibe? eléctrica. Eléctrica. ¿Y qué pasa luego cuando recibe la energía eléctrica? ¿La transforma en energía mecánica? Muy bien, lo transforma en energía mecánica. Entonces, la energía eléctrica va hacia el motor empieza a girar su rotor y a través del eje entonces ya se transfiere la energía mecánica. Dígame un ejemplo más de una resistencia de carga. Una resistencia de carga. A ver, Roque, ¿qué otro ejemplo me darías como una resistencia de carga? Eh, A ver, ¿qué aparatos tiene tu mamá en la cocina? Aparatos eléctricos. pero el horno microondas, Sí, sí. el La jarra, refrigerador, La refrigeradora, una licuadora, una lavadora, todo lo que termine en la Dora. jarra eléctrica. todo Claro, lo que termina. claro, la jarra también eléctrica, porque la jarra recibe energía eléctrica, se alimenta de corriente alterna, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, esta recibe la energía eléctrica y ¿en qué lo convierte? Energía Energía mecánica. Mecánica. calorífica, ¿no? Da calor. Igual la plancha eléctrica, igual, ¿no? Entonces, en estos casos, la resistencia eléctrica va a ser para nosotros, por ejemplo, esta resistencia podría ser para nosotros un foco. Recibe la energía eh, eléctrica y lo convierte en energía lumínica, ¿no? Entonces, bien, eh,
de acuerdo a nuestro circuito, tenemos una fuente, una resistencia de carga y los conductores, los hilos conductores. Bien, en todo caso, esto sería lo mínimo para poder formar nuestro circuito eléctrico. Pero también en nuestro circuito nosotros conocemos que todo circuito debe llevar una llave, un interruptor. Ahí está el interruptor, ¿no? Este interruptor viene a ser para poder controlar el paso de la corriente. Aunque también dice, como acá dice, elemento de protección y control. Pero si yo digo, yo solamente quiero formar un circuito simple, no importa cómo, pero que me funcione. ¿Qué es lo mínimo que debemos poner? Lo mínimo que debemos poner, entonces, sería nuestra fuente, resistencia de carga y los conductores. Porque el circuito puede funcionar sin el interruptor. Sí, Sí. profesor. Muy bien, muchachos, muy bien. Se están acordando de la clase de ayer. Me alegra que ustedes, bueno, no se hayan olvidado tan rápido. Bien, entonces, acá tengo otra de que habíamos hecho un hincapié en esta parte. ¿Lo ven el prompt que tengo, no? El prompt, ¿lo ven? ¿Cómo muevo, no? ¿Sí? Sí. Ya. Dice, el sentido de la corriente, dice, el real es del polo negativo al polo positivo. Pero ese movimiento es el de los electrones, ¿se acuerdan? ¿No? De su separata. Pero el otro dice, pero convencionalmente, ¿qué significa convencionalmente? Que nos hemos puesto de acuerdo, ustedes, yo, todo el Perú, toda Europa, todo eso. ¿Para qué? Que el sentido del positivo al negativo sea entonces el sentido de la corriente y el que vamos a usar nosotros. Convencionalmente nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Porque eso ya se ha venido pues desde que se empezaron a estudiar, ¿no? Entonces ese era el sentido de la corriente. Pero después, con el avance de la tecnología, pues se dieron cuenta que en realidad la marcha de los electrones estaba al contrario. Dijimos, no nos vamos a hacer el problema, cerremos los ojos y continuemos con el mismo sentido. Entonces tenemos que el sentido de la corriente ahora será de más, acá están del polo positivo, sigue por acá, pasa por la resistencia y carga y se dirige al negativo. ¿Está claro, muchachos? Eso es como repaso de lo que hemos hecho en la clase anterior. En resumen, lo dejé acá, quería borrarlo para que ustedes no lo vieran esto. Pero no importa, ya está, ya lo vieron ya. Entonces, magnitud o parámetro. ¿Cuáles son los básicos que estamos estudiando allá? Como magnitud, ¿qué cosa es la I? Es acá está al costado, la intensidad de corriente. ¿Estamos? Pero como jerga, solamente vamos a decir corriente, ¿no? La corriente. Bien. Su unidad de medida de la corriente ya ustedes saben perfectamente que es el amperio, su símbolo es A. El aparato con el que vamos a medir la corriente, como su nombre nos ayuda, amperímetro, ¿no? Amperímetro y amperio. La otra magnitud es la tensión eléctrica. ¿Qué dijimos de la tensión? ¿Con qué otro nombre se puede conocer? Puede ser fuerza. Sí, es la fuerza. Muy bien. Pero completemos qué tipo de fuerza es esa. ¿Qué tipo de fuerza es? Eléctrica. Sí, pero es la fuerza. A ver, quiero buscar. Fuerza en voltio. Fuerza electromagnética. FEM. No. Fuerza electromagnética. Todavía no. No es
porque todavía no estamos viendo en magnetismo, sino M es de que se mueve. ¿Recuerdan? M viene de la palabra que se mueve, o sea, es la fuerza que hace que se muevan los electrones. Vale decir entonces, la fuerza Fuerza electromotriz. electromotriz. Muy bien, la fuerza electromotriz, claro, la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces, ya tenemos de tensión, es la fuerza, pero la fuerza FEM, la fuerza electromotriz. ¿Con qué otro nombre se conoce la fuerza electromotriz? ¿Con qué otro nombre se conoce? ¿Se acuerdan o no? Es en relación a los potenciales, ¿ah? Tensión, profesor. ¿Cuál? ¿Cómo me dijo, señorita? ¿Con qué otro nombre? Raquel te llamas, ¿no? Tensión o también puede ser diferencial de potencial. Muy bien, diferencia de potenciales. Porque nosotros acá, en el polo positivo, tenemos un potencial. Y en el negativo tenemos otro potencial. Entonces, imagínense ustedes una manguera, si ustedes quieren transparente. Lo doblan en una forma de U. Lo doblan en forma de U. ¿Ya? En forma de U. Entonces, le meten agua a tal punto que no resbalse de agua. Tienen un trozo ahí de manguera. ¿Qué pasa con el agua? El agua va a entrar, pero justo cuando se termina de echar agua, justo se va hasta el otro extremo y va a llegar a un nivel exactamente del mismo nivel del otro lado, paralelos, ¿no es cierto? En ambos lados lo hacen en forma de U, pero U hacia arriba. Entonces el nivel del agua de la parte izquierda es el mismo nivel de la parte derecha. ¿Se están imaginando? ¿Sí? A ver. A ver, fíjense, ya puse mi camarita, ojalá me ayude esta vez, ya porque la vez pasada la estaba agarrando con una mano, no me salía, pues bueno, imagínense que ustedes, les he dicho que tienen una manguerita, así, ¿lo ven, no? Entonces, lo llenamos de agua, no hasta que resbalse, y si le llenamos, por ejemplo, el agua por acá, va a ir todo el agua por acá, y dejamos, y justo en este nivel, se llena el agua, y quedan al mismo nivel. ¿Se nota lo que he hecho? ¿Sí? Entonces, ahí está bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esté allí? Es como si dijéramos en electricidad, este punto, este nivel es el mismo nivel. Entonces, esta en un lado podemos poner, por ejemplo, un émbolo. Un émbolo es una tapita, ponemos así, ¿no? Y también puede ser el otro también. Una tapita, ya son émbolos. Ahora, si yo digo, le meto más agua acá, si yo le meto más agua acá, más agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Le meto más agua. ¿Qué va a pasar con este nivel? A ver, piensen. Yo le meto más agua acá, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este nivel? El nivel se eleva, pero no va a rebalsar. Se eleva. O sea, mejor dicho, en otras palabras, se mueve hacia arriba.
se mueve hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces, mientras había el mismo nivel, el agua no se mueve. Punto 1. Mientras estaban al mismo nivel, el agua no se mueve, ni para arriba ni para abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, puse yo más agua aquí, más agua. Y el resultado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El agua se empieza a mover en este sentido, ¿es cierto? Hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó? Que este nivel, el de acá, al poner ya más agua, entonces como potencial aumentó. Y entonces como tiene mayor potencial, se va a dirigir el agua hacia el que tiene menor potencial y se va. Igualmente con los potenciales acá. Si este potencial eléctrico es mayor que este, entonces la diferencia entre estos dos niveles, de estos dos potenciales, esa diferencia va a ser la fuerza con que va a mover la corriente por acá. Vamos a razonar de nuevo. Si es que los dos potenciales fueran iguales, estarían como acá en el caso de la manguera, los dos niveles iguales. Los dos potenciales iguales y acá los dos niveles iguales. Cuando tenemos los dos niveles iguales, el agua no se mueve. Acá también, si es que los dos potenciales fueran iguales, ¿no? Si los dos potenciales fueran iguales, entonces, supongamos que acá es 5 voltios y acá es 5 voltios. Hacemos la diferencia de potenciales. La diferencia, 5 menos 5, 0. Entonces, 0, no hay fuerza para que haga mover las electrones, por lo tanto la corriente no circula, por lo tanto no hay movimiento de electrones. O sea, la diferencia de estos potenciales ha sido 0. Pero pongamos que el más, el positivo, tenga el potencial de 12, ¿no? 12 voltios. Y ese potencial negativo, generalmente lo hacemos 0, pero vamos a poner, este potencial negativo está a 4 voltios, 12 y 4 voltios. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza? 8. 8, porque la diferencia de estos potenciales, la diferencia de potenciales es 12 y 4, la diferencia es 8. Entonces, con 8 voltios voy a tener la fuerza de 8 voltios que va a hacer circular a los electrones. Bueno, vamos a decir la corriente va por acá. La corriente va a ir por ahí. Con una fuerza de 8 voltios. Entonces, esa fuerza, dijimos que es la fuerza que hace que se muevan los electrones. O sea, la fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz se llama tensión. Entonces, la diferencia de potenciales también es una tensión, solamente que es el resultado de restar estos potenciales. Entonces, ese resultado es la tensión, pues. Sigue siendo tensión, ¿no? ¿Y con qué se mide esa tensión? Ahí regresamos acá al cuadrito. La tensión eléctrica, ¿con qué se mide? Bueno, mejor dicho, voy a preguntar mejor. ¿En qué se mide? Se mide en Voltaje. En voltio. Ajá, voltios, cuidado con esa palabrita de voltaje. Se mide, la unidad es voltio, entonces se mide en voltios, ¿no? Y el aparato que mide, ahora sí podemos decir el voltaje o tensión. El aparato que mide la tensión eléctrica o el aparato que mide el voltaje, ¿cómo se llama? Se llama voltímetro. Voltímetro, muy bien. Por último tenemos la otra magnitud. Acuérdense que la magnitud es corriente, tensión y resistencia. La otra magnitud es la resistencia. Esta resistencia eléctrica, ¿cuál es su función de la resistencia? Como su nombre lo indica. Rachel,
la función de la resistencia? A ver, se quedaron calladitos. A ver, Brigitte, ¿está? ¿Moina? Moina, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la función de la resistencia? ¿Me escucha, Moina? Profesor, no lo escucho muy bien por la calidad del internet que tengo. Ya. Yo sí te escucho bien, ¿ah? Por si acaso. Bien. La señal sale entrecortada. Sí, Ay, qué pena. lo escucho entrecortado. Bueno, qué pena. Hay que tratar a ver de solucionar ese problema, pues, ¿ya? Sus demás compañeros, ¿me escuchan bien? Sí. Profe, Sí, transforma la Ricardo está energía preguntando. eléctrica. ¿Detiene el paso de la energía? Sí, se resiste. Es el guachimán, pues, ¿no? Es el guachimán de ahí del circuito, ¿no? La resistencia es que le ofrece una resistencia al paso de la corriente. Depende de qué tipo de resistencia es. Deja pasar poca corriente, puede dejar pasar bastante corriente, depende del tipo de metal que nosotros, el tipo de resistencia que nosotros estemos poniendo ahí. Bien, bueno, la resistencia simplemente en palabras generales es que se opone al paso de la corriente eléctrica. ¿Estamos? La resistencia eléctrica es el elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. Le ofrece resistencia al paso de la corriente. ¿En qué unidades medimos? La unidad de ohmio. En ohmios, ¿no? Sí. En ohmios. ¿Y el aparato que lo mide? Ohmmetro. El ohmmetro, o si no, también le dicen ohmímetro. Es igual, no hay ningún problema. Se va a entender. Entonces tenemos por ahora tres magnitudes. La intensidad de corriente, la tensión eléctrica, llamada también fuerza electromotriz o FEM, o llamada también diferencia de potenciales, DDP. Y la otra magnitud es la resistencia eléctrica. Bien. Mientras voy poniendo la asistencia de los que acaban de llegar, a ver, les voy a dictar dos problemitas, estos dos, y ustedes lo van resolviendo allí, ¿ya? Bien, calcular, copien muchachos, calcular la resistencia de un circuito, imagínense el circuito, imaginan este circuito, calcular la resistencia de un circuito, con una tensión de 110 voltios y una intensidad de corriente de 0,25 amperios. Dejen un espacio y les dicto el otro problema. Calcular, Profesor, dígame, habla, ¿puedes repetir la no pregunta. escuché? Ya, Sí. pero ¿lo pueden leer o no lo pueden leer? Ahí está, acá está. Dice ejercicios. Calcular la resistencia de un circuito con una tensión de 110 voltios y una intensidad de corriente de 0,25 amperios. Hemos dicho que la intensidad es una velocidad. Entonces yo en los otros problemas les puedo decir, en vez de decir una intensidad de corriente, le voy a decir con una velocidad de descarga. Les puedo decir. Profe, Diga.
440 ohmios. Ya, te voy a recibir la respuesta porque no le he resuelto esto. Melgar, profe. Muy bien, Melgar. Muy bien, Melgar. Ya. Bien, ¿quién más lo sacó? 440, profe. Apellido. Medrano. Medrano, muy Me lo bien. envió bastante. ¿Otro que haya sacado? Apellido. Saidi Tupac, ¿tú quieres hablar? ¿Cuánto te salió, Saidi Tupac? 40. ¿Cuánto? 440 ohmios. ¿Tú eres Saidi Tupac? Sí, Saidi Tupac. Ya, muy bien. Saidi Tupac. 440 les debe salir entonces a todos. Bien, el siguiente problema. Con tiempo, calcular la intensidad de corriente, pero la intensidad de corriente yo le puedo decir a ustedes, calcular la velocidad de descarga. Eso quiere decir la intensidad de corriente. ¿Ya? Para que se acostumbre. Calcular la intensidad de corriente que consume un receptor de 1500 ohmios. Un receptor de 1500 ohmios. Si lo conectamos a la red de 220 voltios, si lo conectamos a la red de 220 voltios. A ver, apellido y respuesta. 0,15 amperios, profe Melgar. Muy bien, Melgar. Otro más. Tiene su calculadora, ¿verdad? Al costado. Bien, ¿quién más? A ver. 0.15 amperios, profe. Apellido. Saidi Tupac. Medrano 0,14. 0,14. ¿Quién le salió 0,14? ¿Lo Medrano redondeamos Flores. o, Medrano, el otro. profesor, redondeando? 0.15, profesor. Apellido. Redondeando es 0.15. Talaverano. 0.15, Velázquez. Talaverano y Velázquez. Cuando se Velázquez redondea, Carrillo. Redondea, ¿no? Bueno, se redondea, sí se puede redondear, no hay problema. Ahí a 0.15. Porque como no estamos conectando, nada se va a quemar. El papel no se va a quemar. Ah, ya, entonces 0.66. Exacto. Ya. Ya, para poner la asistencia, les dicto la última. Profe, la 3 ya la hice ya. Ya. ¿Quién es? 2250 ohmios, Melgar. Melgar. Ah, ya, yo justo quería dictar la cuarta. Bueno, en la tercera ustedes ya están leyendo. Dice, calcular qué tensión necesitamos para alimentar un equipo de música de 2500, 2250 de ohmios. Ah, no. ¿No? No, profe. Diga. 337.5 voltios. ¿Sale 335? 337.5. 5. Ya, muy bien. Raquel, ¿te salió a ti? ¿Sí? ¿O Ñiquen? ¿A quién le salió? Miren, Ah, ya, Ñiquen. Bien. Bien. Y la cuarta, 200 amperios también, profe. Ya, entonces, a ver, todos saquen la cuarta. ¿Pueden leer? 200 amperios. ¿No? ¿Alcanzan a leer, no? 200 ohmios. Ah, sí, está bien, 200 ohmios. ¿Te confundiste, Melgar?
Profe, la 3 Sí, sale profe. 337.5. Apellido, Sánchez. Sánchez. La tercera sale 337,5. Apellido, Medrano. ya, Medrano, ya. 337,5. Ay, pero ya no repitan la respuesta que he hecho, ¿no? Porque hay que resolverlo, ¿ah? Bien, Lo he hecho, profe. ya, bestia. En la cuarta, a los tres 200 primeros, ohmios. a los tres 200 primeros, ohmios. 200, Según Tupac. 200 ohmios, Ohmios, sí. ya. ¿Y a quién más dice? 200 ohmios, profe. Apellido, Profe, Melgar. ya, Melgar. La niña, ¿cómo te apellidas? 200 200 profe. ohmios, Medrano. Ya, y la señorita que me está hablando, ¿cómo apellida? Profesor. Niken. Ya, Ñique, ¿cuánto te sale, Ñique? ¿Cuánto? Profe, 200 ohmios. 200 ohmios, profesor. Primero apellido, dígame apellido. Medrano. Medrano. Sí, Medrano. ya te puse Medrano, ya te anoté ya. Bien, muchachos. Velázquez, profesor, 200. Ya, perfecto. Entonces, antes de entrar acá, vamos a ver la conexión de resistencias, el tema para hoy. Pero antes déjenme poner asistencia a los que se han integrado. ¿Cuántos? No han aumentado mucho, dos nomás. A ver, tengo acá a Roque Moina, no le he puesto. Moina. Moina. Ahí el WhatsApp, profe, lo he enviado. Ya. ¿Tu otro apellido, Moina? Moina, ¿tu otro apellido? Brigitte. ¿Estás ahí? Costilla, Brígida. Sí, profesor. ¿Castilla o Costilla? Costilla. Eres Moina, tu apellido, ¿no? Ajá. Moina Ostilla. Sí, profesor. Bien. No te tenía en la lista. ¿Tú eres de segunda opción? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y quién más se ha integrado? A ver, El profe Sánchez. Sánchez, ya te anoté. A ver, acá hay uno que todavía no lo he puesto. Ya lo encontré. Bien, ya están todos. Solamente son 11 nomás. Y ustedes deberían ser 20, ¿no? Bien.
la pantalla? Bien. Tienen ustedes ahí en su pantalla ya la primera página que les he enviado, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Lo ven? Correcto. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Muy bien, contésteme por favor, porque a veces no sale en la pantalla y yo estoy haciendo. Bien, yo le voy a dar lectura a esto, pero ustedes ya también lo tienen la página, la primera página que les ha llegado, la 8, que dice, y vamos a hacer el siguiente punto. Dice, bueno, dice, además de la resistencia del circuito dentro del generador, hablando ahora de un generador, entonces, dentro de ese generador va a existir una resistencia. Esa resistencia, como está dentro del generador, la vamos a llamar resistencia interna. Y para diferenciar de la resistencia externa, vamos a representar con R minúscula a la resistencia interna, que también se opone al paso de la corriente. Cuando pasa la corriente por el circuito, nuevamente ingresa por el generador y también ahí encuentra la resistencia interna. Se encuentra ahí la resistencia interna. Y ofrece el paso de la corriente entre sus polos en su interior del generador. Bien. La tensión en los bordes. Vamos a ver acá. Voy a coger una hoja, ya que ahí no me ayuda mucho. Fíjense, tengo yo un circuito. Voy a hacer grande para que se vea de esa altura. Y le pongo una pila. Esa es una pila, ¿no? Pero si le pongo otra pila, la rayita larga con una corta, serían 2 pilas. Y así le puedo poner varias pilas. Vamos a ponerle otra pila más. Ahí. Bien. Entonces, cuando tienen varias pilas ya es una batería. Pero igualmente, para nosotros nos puede representar como un generador. Entonces, lo voy a representar así. Como que es para nosotros. Este es el generador. Ustedes saben que la rayita larga es el positivo y la rayita corta es el negativo. Ahí está. Entonces, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? ¿La camarita chiquita? Profe. Bien. Ahora yo completo el circuito. Completo el circuito con mis conductores y va hacia la resistencia de carga. Hacia la resistencia de carga. Le voy a poner R a la resistencia de carga. R mayúscula. Entonces, la corriente sale del polo positivo. En este caso, a los exteriores, si esto fuese el que está de color rojo, fuera mi generador, si esto fuera mi generador, entonces el polo positivo lo voy a poner acá un electrodo, por ejemplo, en la batería. Las baterías no tienen ahí un borde que es rojo y otro borde que es negro. Lo voy a poner acá. El borde negro acá. Pero sabemos que el rojo y el negro están a diferente potencial. Porque si estuvieran a iguales potenciales, no circula la corriente. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, el primero que dice así. Profesor, de acuerdo. Bien, muy bien. Así me gusta, por favor, participen, porque si no pienso de que están durmiendo. Bien, entonces, como
el positivo, voy a poner de nuevo, voy a poner acá el positivo, es mayor que el negativo, entonces decimos que la corriente va a ir, sale por acá, se va por acá, sigue y entra a la resistencia. Sale de la resistencia la misma corriente, sigue y completa su circuito acá. Entonces, por fuera el circuito, por fuera, la corriente va así, pasa por acá, pasa por la resistencia y en este sentido. En este sentido. Pero ¿qué pasa? Pero luego, luego cuando sale del polo positivo, va a recorrer normal, pero aquí encuentra una resistencia. Ahí va a encontrar una resistencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí en los extremos de esta resistencia, la corriente cuando se encuentra, esta es la corriente. Entonces, esta es la corriente. Entonces, cuando se encuentra con esta resistencia, va a provocar una caída de tensión. Va a provocar una caída de tensión. O sea, en estos extremos, va a provocar una caída de tensión. La llamamos B. ¿Por qué? Porque la intensidad cuando se encuentra con la resistencia provoca una caída de tensión. Acuérdense esas palabritas, ¿ya? Voy a preguntar, ¿qué pasa cuando la intensidad de corriente se encuentra con una resistencia? Contésteme, Roque. ¿Qué pasa cuando la intensidad se encuentra con una resistencia? Roque, La caída de tensión, profe. ya. La caída de tensión. Bien. Vamos a decir, provoca una caída de tensión. Perfecto. Provoca una caída de tensión. Bien. Entonces, pero la corriente, al circular por acá provoca una caída de tensión, continúa y luego va a entrar por acá, por el generador. Entonces, al entrar por aquí, por el generador, por aquí, entonces va a ir de menos a más, ¿no es cierto? Dentro del generador va a ir de menos a más, dentro del generador. Pero al entrar acá en el generador, se va a encontrar con una resistencia interna. Lo voy a dibujar acá una resistencia chiquita. Ahí está. Se encuentra con una resistencia interna. Ahí está, la resistencia interna. Entonces, como esta es la corriente, es la misma que ha pasado por el circuito, entonces se va a encontrar con la resistencia interna, que es R minúscula. Entonces esa intensidad, cuando se encuentra con la resistencia interna pequeña, por más pequeña que sea, ¿qué pasa nuevamente cuando la resistencia se encuentra con la intensidad se encuentra con una resistencia? ¿Qué va a provocar? La caída de tensión. Caída de tensión. Entonces, por ahora, le vamos a llamar a esa caída de tensión interna, le vamos a llamar E, chiquita. Bien. Ahora, miren, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el generador? Acá en el generador, ¿qué es lo que pasa? Que voy a jalar otro plumón. Bien. Este generador internamente me va a generar acá adentro, me va a generar una tensión. ¿Se dan cuenta? Adentro. Entonces, esta E
esta E, le voy a llamar tensión generada. Tensión generada. Tensión generada. Usted también apunta en su hojita. Tensión generada. Bien. Entonces, esta tensión generada es dentro del generador. Dentro del generador. Pero ¿qué pasó? Ya hicimos el análisis cuando la corriente pasa nuevamente entra al generador, pasa por dentro del generador, se va a encontrar con una resistencia pequeña. Y dijimos que esa resistencia, cuando se encuentra con la intensidad, provoca una pequeña caída de tensión. ¿Qué cosas provocan una caída de tensión? Que justamente pierde, hace perder, es una caída. Entonces, pierde dentro del generador. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, habíamos generado E. Pónganse ustedes que se generó 40 voltios dentro. Pero por acción de esta corriente, se encuentra con la resistencia interna y le hace perder, por ejemplo, 5 voltios. O sea, le hace perder una pequeña caída de tensión. Si fuese 40 y pierde 5, ¿cuánto le queda al generador? 35. 35. Esos 35 voltios se van a dar justo aquí, en los bordes. Ahí va a haber la tensión. ¿De cuánto? De 35. Pero a esa tensión que ahí está en los bordes, esa tensión de 35, le vamos a llamar V. O sea, la fuerza con que va a hacer ya moverse por la fuerza electromotriz ya para el circuito. Otra cosa que todavía no les he dicho, que mientras no nos encontremos con un potencial, a lo largo de un conductor siempre va a ser el mismo potencial. Por ejemplo, este potencial, lo voy a poner de color rojo, es el mismo potencial acá en la esquina. Es el mismo potencial. ¿Ya? Es el mismo potencial acá en este punto. Es el mismo potencial en todos los puntos del conductor. ¿Hasta dónde? Hasta que se encuentre antes de entrar la resistencia. Hasta ahí es el mismo potencial. Por ejemplo, por decir un ejemplo, si acá tengo yo potencial 6 voltios, este punto también es otro potencial eléctrico de 6 voltios. 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios, hasta acá 6 voltios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el mismo potencial. Igualmente, este potencial negativo, es el mismo potencial acá en la esquina. De color negro, ya lo estoy diciendo. Es el mismo potencial en este punto del conductor. ¿Por qué? Porque no encuentro ninguna resistencia a lo largo del conductor. Entonces, sigue por acá, no hay resistencia, es el mismo potencial. Este de acá negativo. Acá en esta esquina, también el mismo potencial. Y llego hasta la esquina, hasta los extremos de la resistencia, hasta acá es el mismo potencial. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Miren, muchachos, vamos a sacar nuestra conclusión. Yo tengo aquí este potencial rojo y este potencial negro. La diferencia de potenciales, ¿qué me dio? V. ¿Sí? Pero esta tensión que tenemos en los extremos es también es la misma tensión que yo tengo aquí rojo, con aquí y aquí y aquí, es el mismo. Entonces, la diferencia de potenciales entre este rojo y negro es la misma diferencia entre este rojo y negro. Es la misma diferencia entre este rojo y negro. Es la misma diferencia entre este rojo y negro.
Es la misma diferencia entre este rojo y este negro. Entonces, si este rojo y este negro me vale V, tensión, ¿qué tensión es esta? Es la que vamos a aplicar al circuito. Entonces, la tensión V, esta tensión V, le vamos a llamar tensión aplicada. Tensión aplicada. Tensión aplicada. Lo acerco. Tensión aplicada. Ahora, esa tensión aplicada es justamente la que vamos a aplicar al circuito, pues. Pero fíjense, repaso. Generamos dentro del generador generamos 40 voltios. Pero por acción de la resistencia interna, cuando la intensidad entra, lo hace perder, lo hace que haya una caída de tensión. ¿De cuánto? De 5. ¿Cuántos nos quedan en los extremos? En los bordes, se llaman los bordes. Entonces, en los extremos, en los bordes, me queda una tensión V de 35 voltios. Por decir un valor, ¿no? 35. Entonces, la diferencia entre rojo y negro es 35, V. La diferencia acá entre este rojo y negro también será 35, ¿verdad? Entre este rojo y negro también 35. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ¿qué? Nosotros vamos a ver acá la diferencia, hacerlo así. La diferencia entre estos dos puntos va a ser de V. V. O sea, la tensión que vamos a aplicar, al circuito. Esta tensión la vamos a aplicar al circuito. Por eso que V se llama tensión aplicada. V se llama tensión aplicada. Y esta tensión aplicada sigue, puede ser también acá igual, pero cuando estamos ya en los extremos de la resistencia, la intensidad ya se encuentra con esta resistencia. Entonces, esta intensidad cuando se encuentra con la resistencia, también va a tener el mismo valor que V. Pero ya esta tensión ya se llama caída de tensión. Entonces, aquí, fíjense, estoy utilizando colores. Aunque es la misma V, este es azul, estoy llamando tensión aplicada. Tensión aplicada. Y acá de este otro color, caída de tensión acá en la resistencia. Pero si se dan cuenta ustedes que la diferencia es rojo con negro, entonces también debe ser aquí la caída, debe ser el 35. En conclusión, la tensión que estamos aplicando al circuito, la tensión que estamos aplicando al circuito es la misma, del mismo valor que la caída de tensión en la resistencia. Bien. Entonces, pero tenemos ahora que esta E, si nosotros sacamos en conclusión, esta E, la tensión generada, va a ser igual a esta B, pero esta E que está restando acá lo pasamos al otro miembro a sumar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ayer les decía, E es igual a B. A partir de hoy ya no es igual, fíjense, ya no es igual. ¿Por qué? Porque ya le está quitando esta acá una pequeña caída de tensión a la tensión generada. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la tensión generada es igual a la tensión aplicada más una caída de tensión que se tenía ya. O si ustedes quieren, que la tensión aplicada es lo que queda, pues, lo que queda para el circuito después de perder una tensión, a la tensión generada. Bien. ¿Hasta acá me estoy dejando entender o ya se marearon? Algo, profesor. Bien. Para concluir, entonces, ustedes, vamos a ver acá, esta tensión. Esto lo tienen ustedes ahí en su cuadrito, en la hoja. Solamente que V está acá. Vea que es igual. Lo
que ustedes tienen ahí en la pantalla, V es igual a E menos esa E pequeña, de la caída de tensión. Pero esta E chiquita es igual a R por I, la que tenemos acá. Esta es la que tenemos acá, y yo lo arranqué de acá con esto. ¿Eh? Ahora, si nosotros vamos a reemplazar aquí en esta fórmula, que lo tienen ustedes ahí, entonces yo diré, ahora sí, V va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, o sea, la tensión aplicada va a ser igual a la tensión generada, pero disminuida en una pequeña caída de tensión. En una pequeña caída de tensión. ¿Ya? Ahora, yo voy a reemplazar por los valores. Vamos a ver aquí. En esta segunda expresión. ¿Qué tengo? Tengo E pero esta B es la caída de tensión que yo he tenido acá. ¿Y por qué se ha producido? Porque I se encontró con R y produjo una caída de tensión. Es igual que la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? Es la ley de Ohm. Y es lo que ha ocurrido en la resistencia. Aquí. La intensidad se encontró con la resistencia y me provocó una caída de tensión. La intensidad por la resistencia me provocó una caída de tensión. Acá está, intensidad por resistencia es esta vez. Entonces, ahora vamos a reemplazar lo que tenemos acá. E es igual a V. ¿Pero qué cosa es V? V es I por R. Es I por R. Pero todavía más esta E chiquita. ¿A qué era igual esta E chiquita? ¿Se ve todavía ahí? A la intensidad por la resistencia interna. Entonces ponemos intensidad por la resistencia interna. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Ustedes que son expertos matemáticos. Simplificar. Voy a factorizar I. Factorizo I. Lo saco ahí. ¿Y qué me queda dentro? ¿Qué me queda acá? Me queda R más esta R pequeña. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos, tendremos pues acá que dejarla ahí solita. Lo vamos a dejar ahí solita, aquí. Y esta paréntesis, venimos acá a dividir este paréntesis. Nos pasamos al otro lado a dividir a E. ¿Pero qué nos queda aquí?
nos queda E, y bajamos a dividir acá, este paréntesis, R más R, ¿a qué es igual? Tendrá que ser igual a I. Entonces, cuando yo tenga resistencia externa y la resistencia interna, este es el total de la resistencia del circuito. Es el total. Entonces, si a mí me preguntan la corriente, ¿cómo puedo encontrar la corriente? La corriente lo voy a encontrar dividiendo la tensión generada sobre la resistencia total del circuito. En este caso, ¿por qué? Porque me están hablando de una resistencia interna. Pero si no hay resistencia interna, ¿Néstor? ¿Néstor? Bien. Entonces, si no me dan a mí resistencia interna, entonces simplemente pues la tensión o B o E es igual. Y de acuerdo a la ley de Ohm, E sobre R es igual a la intensidad. Es igual a la intensidad. Entonces, aquí podemos ver también que si nosotros podemos resolver un circuito, hay que ver, primero, si me hablan de una resistencia interna dentro del generador, entonces yo debo tener consideración de que E ya no es igual a B. Entonces, será así. E menos E es igual a B. O que la tensión generada es igual a la tensión aplicada más la caída de tensión del generador. Vamos a hacer ese problemita que tienen ahí ustedes. Ese problemita que tienen ahí. ¿Qué dice? ¿Cuál será la tensión en los bordes? Porque la tensión en los bordes, ya dijimos, la tensión en los bordes es ¿cuál? Acá. Esta tensión en los bordes. ¿Cierto? Acá. Que es la misma tensión acá. En otras palabras, la tensión en los bordes es la tensión aplicada. ¿De acuerdo? La tensión en los bordes del generador es lo que se va para aplicar al circuito. Es lo que va a hacer para aplicar al circuito. Bien. Tenemos entonces ese problema. ¿Alcanzan a leer el problema o no? Les dicto yo. O ustedes lo tienen también, lo han sacado. Dice, ¿cuál será la tensión en los bordes? Entonces, la tensión en los bordes, ¿cómo le llamamos? Así, tensión en los bordes. B. ¿Cierto? ¿Cuál será la tensión en los bordes? De una pila de 1,5 voltios. Entonces, 1,5 voltios es de la pila, es lo que genera. Es lo que genera. Dice, 1,5 voltios de fuerza electromotriz y de 0,1 ohmios de resistencia interna. Ojo, 0,1 ohmio, pero es de resistencia interna. Dice, si el régimen de descarga, ¿a qué le llamamos otro régimen de descarga? A la intensidad. Régimen de descarga. Acuérdense que el régimen de descarga es tantos coulombs por el tiempo determinado. Eso es amperios. Tantos coulombs en un tiempo determinado, segundos. Coulombs sobre segundo, eso es amperios. Entonces, es intensidad de corriente. Dice, si el régimen de descarga es de 2 amperios. 2 amperios. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hallar aquí? La solución. La solución pondremos D. ¿A qué es igual? A la tensión generada menos la caída de tensión. ¿Se acuerdan? Es igual a la tensión generada menos la tensión. Porque esta es la tensión que queda en los bordes. Bien. ¿A qué es igual E? Acá tenemos. Igual es 1,5. 1,5. Menos. Y esta E chiquita, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual esta E chiquita? Lo voy a poner con rojo. Esta E chiquita, ¿a qué es igual? Díganme, ¿a qué es igual? A ver quién me dice.
¿A qué es igual E chiquita? Generador de tensión. Es igual a intensidad por la resistencia interna. Muy bien, muy bien. Roque, ¿Quién me contestó? Roque, Ángel Roque. Bien, Roque. Así me gusta que estén atentos. Roque, entonces, Bien. nos dice que la resistencia interna, cuando se encuentra con una corriente, provoca una pequeña caída de tensión. Esa pequeña caída de tensión es dentro del generador. Dentro del generador. Entonces, E será igual a esa caída de I por R minúscula. I por R minúscula. Bien. Entonces, la tensión que queda en los bordes, que nos queda, es la tensión que se ha generado, de 1,5 ha generado dentro del generador, y tenemos que restar, y la intensidad, ¿cuánto vale? La intensidad vale 2 amperios, y la resistencia interna, 0,1 por 0,1. ¿Cuánto es eso? Haciendo un pequeño esfuerzo mental, ¿cuánto sale? 2 por 0,1. ¿Cuánto es? 0,2. Pero hay que restarle de 1,5. ¿Cuánto es 1,5 menos 0,2? Al toque. 1,3. 1,3 es la tensión que nos queda en los bordes para aplicar al circuito. Eso ya está en la hoja. 1,3 ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Amperios, ohmios, voltios? Voltios. Voltios. Muy bien, Dios. así quiero que ustedes estén atentos. Creo que no están durmiendo, me parece que no están durmiendo. Entonces, en conclusión, este es el problema. El problema dice, hallar la tensión en los bordes cuando se tiene que la pila ha generado fuerza electromotriz 1,5 voltios, pero tiene una resistencia interna de 0,1 ohmios. Y el régimen de descarga, o sea, la intensidad de corriente es de 2 amperios, régimen de descarga. Entonces nosotros hacemos que la fórmula sería tensión que nos queda en los bordes es para el circuito. Eso es igual a la tensión que se ha generado, pero que ha perdido una pequeña tensión, o sea, una caída de tensión. Entonces nosotros reemplazamos igual B igual 1,5 menos la E chiquita, que es la corriente por la resistencia interna. Reemplazamos valores y nos da entonces en conclusión que es 1,3 voltios. ¿Está claro eso, muchachos? Tensión en los bordes. ¿Qué es la tensión en los bordes? ¿Quién me dice? ¿Qué es la tensión en los bordes? ¿O cómo usted lo interpreta, la tensión en los bordes? La tensión en los bordes se refiere a los bordes del generador, ¿no es cierto? A ver, Melgar, dígame, ¿qué interpreta usted o cómo ya ha entendido la explicación de tensión en los bordes? ¿Melgar está despierto? Sí, profe. Ya, ¿qué es tensión en los bordes para usted? Tensión en los bordes. Borde, con N, ¿ah? Borde no con D, sino con N. Borde, así como está escrito arriba. Tensión en los bordes. Bornes, borde. Ah, bornes. Ajá, o sea, en los electrodos que sale hacia afuera, en los contactos afuera. Es ya para el circuito. Allá, o sea, disminuye y aumenta la intensidad de corriente, profe. No, simplemente que la tensión en los bordes es ya la tensión que ya el generador entrega al circuito. Esa es. Porque ya está en los bordes. Porque dentro del generador, adentro, sucedió que generó, perdió, todo eso. Después de toda esa pérdida, ya entonces saca a los bordes lo que va a entregar al circuito. Por eso, esa tensión en los bordes es la tensión que vamos a aplicar al circuito. Y por eso esa tensión le vamos a llamar V.
esta B. Esta vez ha sido la tensión en los bordes. Justamente esta tensión en los bordes es para aplicar al circuito. Aquí lo tenemos. Esta tensión en los bordes, ¿ve? Acá están los bordes. Es la misma tensión entre estos dos puntos. Entonces es la tensión que es para aplicar al circuito. La tensión en los bordes, entonces, es la tensión aplicada. Es la tensión que nos sobra ya, que ya nos da como ya líquido ya para poder darle al circuito. Es la tensión en los bordes. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Para todos, muchachos, la tensión en los bordes es la tensión ya que sale, o sea, es la tensión ya que sacamos ya del generador para aplicar al circuito. Entonces, la tensión de los bordes, en los bordes también se llama tensión aplicada. También se llama tensión aplicada. Bien. Ahora, en el siguiente punto que tenemos ahí, dice, fíjense, cada material, cada metal, si se quiere, cada conductor, ofrece una resistencia propia al paso de la corriente. Entonces, esa resistencia va a ser diferente diferente a otro metal, a otro conductor. Entonces, esa resistencia es propia. A esa resistencia propia se le llama resistividad específica. Se le llama resistividad específica. ¿Ya? Vamos a ponerlo. A ver, ustedes me dicen. ¿Cómo se va a llamar? Resistividad específica. No sé si lo ven, pero lo tienen ustedes ahí en la hoja. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a denotar? Con la letra Rho, letra griega, es así. La letra griega es así. Como una L inclinada. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? R-H-O. Rho. Rho. ¿Qué letra es esa? La L inclinada. Rho. Ay. ¿Ya? Entonces, en la letra griega se llama Rho. Entonces, este Rho me significa la resistencia propia del metal o del conductor. Entonces, resistividad específica, en otras palabras, me está diciendo que es la resistencia propia de cada uno. ¿Ya? La resistencia propia. La resistividad específica es la resistencia propia. Bien. Entonces, fíjense. Va a haber conductores que dejan pasar la corriente bien. Y tiene una pequeña resistencia. Otros que va a dejar pasar, pero no tanto como la anterior. Por lo tanto, su resistencia va a ser un poquito más grande. Y así otros que la resistencia que la conductividad va a ser poco, pero una resistencia mayor. Entonces, a esta resistencia pequeña, yo le voy a llamar Rho. Entonces, pero hay otras que dejan pasar poquita conductividad, poquito dejan pasar a la corriente, pero tiene una enorme resistencia. ¿Me dejo entender? Pero cada uno es propio. No hay dos elementos que tengan la misma resistencia propia, no hay. Entonces, ¿cuáles escogemos para conducir la corriente eléctrica? Los que ofrecen poca resistencia y una mejor conductividad. ¿Verdad? Entonces,
dentro de los mejores conductores, ¿a quién conocen ustedes? Al cobre, al Cobre. oro. ¿Qué más? Oro. El oro. ¿Qué más? La plata. La plata. ¿Qué más? Aluminio. Aluminio. Muy bien, muy bien, muy bien. Díganme Blanco. ustedes. Ya. Fíjense. Dentro de lo que ustedes me han nombrado, ¿cuál es el mejor conductor? El que ya mejor que ese no hay. ¿Cuál? El oro. El oro. ¿Quién me dice otra más? El rodio. ¿El cuál? El rodio. No. Ese debe tener un montón de resistencia. El mejor conductor va a ser la plata. AG. La plata. Después de la plata viene el cobre. Cuprum. Cu. En tercer lugar viene el oro. Y después del oro viene aluminio. Esa es la secuencia, muchachos. Plata, cobre, oro y aluminio. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? Ahora, en la siguiente página les he dejado ahí un cuadrito para que vean sus valores de cada uno de ellos. ¿Cuánto vale? Pero el que más se conoce es el cobre. El cobre, su resistencia específica es 0,0187, creo. 0,775. Me parece que es así. Pero ahí lo tienen ustedes al costado. Entonces, ¿pero qué es este valor de 0,0187? ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale de tener acá un metro de cobre, un metro del material, la longitud de 1 metro, pero en diámetro el diámetro del conductor, 1 milímetro cuadrado, porque es área. 1 milímetro cuadrado. Y a la misma temperatura. Entonces, todos los sometemos a esas mismas condiciones. Todos los metales, todos los conductores, buenos, regulares y malos conductores, que tener 1 metro de largo, a 1 milímetro de sección y a temperatura ambiente, todos. Entonces, cada uno ofrece una propia resistencia. Por ejemplo, en este caso que les he dicho, el cobre va a ser de 0,0175. ¿De acuerdo? Entonces, la resistividad del cobre es la que más se utiliza porque siempre es el más utilizado en las instalaciones eléctricas. Pero también para cableados de alta tensión y a larga distancia se utiliza el aluminio, más barato, aunque ahí tiene mayor resistencia, pero no importa. Se pone eso. Entonces, si yo tengo en 1 metro esta resistencia, ¿cuánta resistencia tendré en un cable pues de 10 metros? 10 veces más esto. ¿Me pueden entender? Entonces, para yo encontrar la resistencia de un conductor de cierta longitud y de diferente diámetro, entonces tendría que hallar. Primero, tendría que saber cuál es el Rho de ese material. Por ejemplo, podemos poner acá el cuprum, Cu, o sea, de cobre. Y eso está multiplicado por la longitud de ese material, de ese conductor, pero en metros, y dividido entre la sección, el área, este es el área, en la sección del área, pero esto tiene que estar en milímetros cuadrados, Esta es la fórmula en la cual vamos a hallar nosotros la resistencia de ese cable. Cuando ustedes hagan una instalación, pero una instalación de una casa que está pues para la toma de a 200 metros, entonces ustedes jalan del poste 200 metros hacia la casa y ya no les va a llegar una tensión
de 220. ¿Por qué? Porque había una caída de tensión. ¿Por qué había una caída de tensión? Porque había una resistencia propia del cobre que a lo largo de 200 metros te produce una resistencia ya regular que multiplicado por la intensidad hay una caída de tensión. Entonces tú te conectaste a 220 voltios, pero en la casa te está llegando 200 voltios. ¿Qué perdiste? 20 voltios en el camino. ¿Me voy a entender? Entonces, ahí ustedes, ya para dejarlos ir, porque hubiera querido hacer también la conexión de resistencias, pero no importa. Hay un ejemplo acá. Dice, ¿qué resistencia? ¿Alcanzan a leer Ya no ustedes? tenemos clase, profesor. Sí. Ya no tenemos clase. Sí. Un ratito. Ustedes tienen clase conmigo hasta las 10:30. Pues no importa. Dice Puede pasar hasta las 11. Sí. Dice el problema. ¿Qué resistencia ofrece al pasaje de la corriente eléctrica un conductor de cobre de 100 metros de longitud y 2 milímetros cuadrados de sección transversal? Eso aplica la fórmula, ¿ya? Porque dice, ¿qué resistencia? Entonces tiene la resistencia acá. Ya está la fórmula. Ahora, el Rho del cobre, 0,0175. Ponen acá 0,1075. ¿Ya? Y para que ya ustedes lo resuelven en su casa, ¿sí? Ahí tiene la fórmula. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la resistencia que ofrece un pasaje a la corriente eléctrica un conductor de cobre? El conductor de cobre ponemos su resistencia específica, 0,0175. ¿Qué? De 100 metros de longitud, perfecto, multiplicamos por 100 metros. 100 metros. Dice, y tiene una sección de 2 milímetros cuadrados. De 2 milímetros cuadrados. Entonces, ya operamos acá, simplificamos ahí, y entonces ustedes hallan ya la respuesta en su casa. ¿Está claro? Ponen el Rho del cobre, la longitud de 100 metros entre 2 milímetros. Pero ojo, que la longitud tiene que estar en metros y la sección del cobre en milímetros. Ahí tienen ustedes para hallar, para dos problemas. En la siguiente tienen otro problema más, pero ya resuelto. ¿Ya? Entonces, lo resuelven esos problemas para el día martes. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? ¿Ya está claro? No escucho. Ya, entonces, ya pues aplican nomás la fórmula y ahí tienen 3 problemas para resolver. Ahí tienen, Sí, profe. ya lo resuelven entonces. Nos vemos el día martes, muchachos. A ver, ¿quién ha entrado más? Hay otros muchachos más que han entrado. A ver, ¿quién es? Medrano sí estaba desde el comienzo, ¿no? Mestanza, ya. ¿Quién otro más? No me acuerdo. ¿Quién ha entrado al último? Jonathan. Tu apellido es Jonathan. Mestanza, ¿no? Ya. Mestanza. ¿Quién más? ¿Quién más ha entrado último? Ubaldo. Tu apellido, Ubaldo. González 0.87. Ya. Ubaldo ya presente. Ya. ¿Quién más ha entrado? Al último. Bien, yo creo que esos son todos. Bien, muchachos, entonces, diga, Ubaldo, ya lo puse. Para la próxima, muchachos, lean bien esas hojas que les he dado y lo vamos a hacer más rápido pues, para la conexión de resistencias, ¿ya? Profesor, Diga. ¿no ha grabado la clase? Sí, estoy grabando. Ah, ya. Ya, profesor, gracias. Ya, en la tarde les estaré mandando el link de la reunión, de la clase. Ya, profesor. De ayer ya lo colgué,
les he puesto a ustedes, ¿ah? En la reunión ya lo colgué, les he pasado en el WhatsApp. Sí, ya lo colgó. Ya, bien. Bien, muchachos. Entonces, repasen esas hojas, por favor, para que rápido lo hagamos en la clase de conexión de resistencias y serie paralelo y avanzar pues con las clases. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? Ya, profe, gracias, nos vemos. Ya nos vemos, que les vaya bien. Cuídense. Cuídese, profe. Ya, profesor, nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana, profe, nos vemos, chao. Sí, hasta el martes. Hasta el martes.